Hola, buenos días. Vamos a empezar. Eh, Estamos todavía en la parte de ecuaciones paramétricas. Vamos a resolver unos dos últimos ejercicios sobre esto eh, para pasar al tema de área con ecuaciones paramétricas. La última vez estábamos viendo la longitud de arco de una función expresada en ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones son ligeramente diferentes a las ecuaciones cartesianas que aparecen en el cálculo estándar. Entonces, en el caso de la longitud de arco se refiere a la longitud de una curva. La curva, bueno, dicha longitud se calcula a través de una integral en el cálculo elemental. En ecuaciones paramétricas esa fórmula se debe adaptar, ya que no tenemos ecuación cartesiana, sino dos expresiones x y y que dependen de una tercera variable llamada parámetro. Bien, entonces, recordando un poco, longitud de arco en paramétricas es una integral, la cual va desde el parámetro inicial TA hasta el parámetro final TB, de la derivada de x elevada al cuadrado más la derivada de y elevada al cuadrado, raíz y todo integrado con respecto al parámetro. Esta es la fórmula que nosotros hemos trabajado hasta el momento, en donde aquí obviamente el parámetro debe variar entre TA y TB. De esta manera. Bien. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos calcular longitudes de arco, muy sencillo. Métrica, una ecuación paramétrica en donde bueno, la curva viene dada por esta parábola. Es que está un poco lenta la computadora. Okay. Esta es la curva paramétrica. La grafiqué en Wolfram. Y el enunciado es el siguiente. Una captura de esto. Okay. Este ejercicio es del Stuart, capítulo 10, volumen 2. Tenemos esta expresión, es el 52. Bien. El enunciado es encontrar la distancia recorrida por la partícula con posición XY cuando el parámetro varía en ese intervalo dado. Compararla con la longitud de la curva. Bien. La curva es esta de aquí. Importante. No se requiere, bueno, imagina que es un insecto lo que se está moviendo, o bien una partícula, lo que sea. Una partícula inicia su movimiento aquí. Si t vale 0, no es cierto, no inicia el movimiento ahí. El movimiento lo va a empezar aquí. Es el 52. Bien, estamos aquí. ¿Qué pasa si si el parámetro toma el valor 0? Si el parámetro toma el valor 0, coseno cuadrado de 0 vale 1 y coseno de 0 vale 1, entonces el punto de partida es este de aquí. Bien, este punto corresponde al valor t igual a 0. Tú vas incrementando el valor del parámetro, t igual a 1 grado, 2 grados, 3 grados. De hecho, 4pi representa
2 giros de 360 grados. Bien, cada giro es de 2 pi radianes, en este caso son 2, por eso es que es 4 pi. ¿Qué es lo que hace la partícula? Se mueve en este sentido, conforme vas incrementando el valor de t. Ese t puede representar el tiempo, podemos suponer que es la trayectoria de una partícula, de un insecto, bien, cuyas paramétricas son dadas por estas dos ecuaciones. Resulta que el vértice, que es este punto de acá, de la parábola, corresponde al valor t igual a pi medios. Vale, pi medios. Y sigue moviéndose la cosa, bien, hasta llegar al punto más bajo. Aquí corresponde a t igual a pi. ¿Sale? Ahí, cuando el parámetro toma el valor pi, la partícula ha descrito la parábola por completo. Bien. Sin embargo, observa que todavía no se termina el intervalo. El intervalo es hasta 4 pi. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vas incrementando el valor del parámetro a partir de este pi, ¿qué va a suceder con la partícula? Regresa. Bien. Regresa, 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 regresa. Y cuando llega otra vez al punto de partida, ahí ya no está igual a 0, sino t igual a 2pi. Dado un giro de 360 grados, la partícula que hizo fue y regresó. Bien, eso es lo que ha hecho. Pero aún no terminamos, es hasta 4pi. Entonces, cuando vuelve a bajar la partícula, alcanza el valor t igual a 3pi, y cuando vuelve a subir, termina, ¿verdad? Hasta 4pi. ¿Cuántas veces recorrió la parábola la partícula? 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Cuántas? 4 veces. 4 veces. 4 veces. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la longitud de arco de una sola parábola. Bien. Y como me doy cuenta que recorre la cosa 4 veces, entonces puedo multiplicarla por 4 y se acabó. Bien. Entonces puedo hacer aquí una nota. La partícula describe la parábola 4 veces. Bien. Entonces es lo que nos damos cuenta, por eso es importante entender cómo es que funcionan estas paramétricas para no trabajar en vano. ¿Vale? Ahí está. Bueno, entonces vamos a calcular las longitud de arco. ¿De dónde a dónde? Pues puedo calcularla de 0 a pi, o de pi a 2pi, o de 2pi a 3pi, o finalmente de 3pi a 4pi. ¿Vale? Esos intervalos son equivalentes, porque recorres la misma trayectoria, pero en un sentido o en el otro. ¿Sale? Alternativamente, la parábola es simétrica con respecto a su vértice. Este es el vértice. Bueno, de hecho se llama, esta recta es su eje de simetría. Puedo calcular nada más este arco y lo multiplico por ¿cuánto? Por 2. ¿Pi medio? Sí, ¿Por pi medio? Este arco es el mismo que está aquí abajo, ¿verdad? Por simetría. ¿Por 2pi? El arco de arriba es el mismo que el arco de abajo. Entonces, si yo calculo el arco de arriba y quiero toda la trayectoria, sería por 2. Pero esta trayectoria se describió 4 veces. 4. Entonces sería por 8 veces ese arco superior. Pero si yo tomo ese arco superior, el parámetro debe variar desde 0 hasta pi medios. ¿Vamos bien? ¿O ya se perdieron? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Entonces te puedes ahorrar un poco de trabajo y hacer uso de la simetría. ¿Sale? Es lo que voy a usar. Entonces, aquí voy a poner, se calcula el arco comprendido
desde t igual a 0 hasta t igual a pi medios, ¿vale? La longitud de arco será 8 veces ese recorrido, ¿sale? Lo que les había dicho, bueno, lo que se discutió ahorita. Calculemos esa criatura. Entonces, para longitud de arco debo utilizar esta fórmula. Debo calcular las derivadas, elevarlas al cuadrado, sumarlas, raíz, etc. Bien, aquí están las cosas, x y y. Entonces, calculo la derivada de x. Esta cosa no me deja. Okay. Voy a poner aquí una leyenda que se llame derivadas. Bien, x' sería derivar coseno cuadrado del parámetro. Bien, así. Todo esto derivado. No es un coseno, es un coseno elevado a cierto exponente. Entonces debes tú derivar como una potencia. Derivas la potencia y quedaría. Baja la potencia y ¿qué pasa? Le quitas un exponente, ¿verdad? Así. Por regla de la cadena, tú debes derivar lo que está dentro de esa potencia, que en este caso es coseno t. Así. Derivado. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo ahí? ¿Qué magia pasó ahí? Pues muy fácil. Tú sabes que la derivada de esto es n, u a la n-1, u'. Se aplicó esa fórmula de derivación. Este término que aparece al final es por la regla de la cadena. Son cursos. Eso se ve en el curso de diferencial, ¿sale? Entonces, derivo el coseno. Fíjate que aquí el coseno ya está libre de potencias. Entonces se deriva como tal. Coseno, su derivada es menos seno. Y ese menos seno está multiplicando a todo esto. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Como menos 2 coseno por seno. Coseno t, seno t. Terminé la derivada. ¿Sale? Ahora derivo y. Y es más sencilla, ya que en y solamente aparece coseno, así. ¿Sale? Derivo esto. No hay potencias en el coseno, entonces solamente es la trigonométrica. Sería menos el seno de t. Listo. Terminé la derivada. Las derivadas. ¿Qué debo hacer con estas? Cada una de ellas al cuadrado y se suman, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner suma de cuadrados. Es x' al cuadrado más y' al cuadrado es igual. La primera criatura es menos 2 seno t coseno t elevado al cuadrado. No importa el orden de los factores, ¿verdad? Coseno, seno o seno, coseno es lo mismo. Y a esto le debo sumar el cuadrado de menos seno t, así. Son cuentitas muy sencillas. Los cuadrados lo que hacen es afectar a cada factor que está en este producto. El menos 2 se convierte en más 4. Bien, 4. El seno se convierte en seno cuadrado. El coseno en coseno cuadrado. Más menos seno se convierte en seno cuadrado. Listo. No los puedo sumar, pero lo que puedo hacer es factorizar seno cuadrado. Fíjate que aparecen ambos términos. Lo factorizo. ¿Y qué va dentro de la factorización? Lo mismo de arriba, excluyendo el seno cuadrado. Es decir, 4 coseno cuadrado t más 1. No puedo hacer nada más. ¿Sale? No puedo reducir, no puedo Podría utilizar una identidad trigonométrica, la de seno cuadrado más coseno cuadrado, pero a lo mejor en lugar de hacer más pequeño esto,
se hace más grande. Bien, entonces mejor me reservo hasta la integral. Posiblemente ahí se utilice. Ahora, se calcula la longitud de arco. La longitud de arco total sería, quedamos que 8 veces, ¿verdad? 8 veces la integral que va de 0 a pi medios de una raíz cuadrada, la cual debe contener todo esto. 4 coseno cuadrado t más 1, de esta manera, así. Y todo esto integrado con respecto al parámetro t. La cosa se ve fea. Lo que puedo hacer aquí es, la raíz cuadrada afecta a un producto, al producto de seno cuadrado por esa suma. Por leyes de los exponentes, la raíz cuadrada afecta al seno cuadrado y al paréntesis. Lo puedo separar en dos raíces multiplicándose, ¿bien? Quedando como 8 integral de 0 a pi medios. Y quedaría la primera de esta manera, seno cuadrado t, y la otra 4 coseno cuadrado t más 1. Pero ¿dónde están las raíces? Aquí. De esa manera. Resulta que aquí pasa algo mágico. La raíz de un cuadrado se cancela, quedando solamente esto de aquí. Entonces, la cosa se reduce a lo siguiente, como 8 integral seno t. Y la otra cosa quedaría, voy a poner primero el 1, no pasa nada, de esta manera. Bien, así. Aquí ya se complica, ¿verdad? La integral esta. Esta integral se puede resolver por el método de... Vamos a hacer un cambio de variable. Hay trigonométricas dentro y fuera de una raíz. Entonces, voy a reservarme. Fíjate, observa. ¿Qué pasa si yo tomo como a u al coseno? Si yo tomo como u al coseno, o mejor dicho, al 4 coseno, bueno, de hecho, aquí este 4 coseno cuadrado lo puedo escribir de la siguiente forma. Como 2 coseno, así, elevado al cuadrado. ¿Bien? Mi idea es la siguiente. Que el paréntesis verde, lo que contenga, sea una nueva variable. Y puedo llamar alfa, u, h, como quieras. La derivada del coseno es menos el seno. Y el seno, vean que aparece aquí afuera. Entonces, de esa forma, absorbe el diferencial de u a este seno. ¿Sale? Entonces, aquí lo hago nada más. Solo lo menciono. Cambio de variable. Yo voy a decidir que mi variable sea alfa. Le llamo alfa a la nueva variable y la defino como 2 coseno t. Para ver si esto funciona, debo calcular el diferencial de alfa. El 2 sale de la derivada. Derivo el coseno, te queda menos seno t. Terminé, le agrego diferencial t. Quito paréntesis, menos 2 seno t diferencial. Mira que casi está completa la integral, ya que aparece el seno diferencial t dentro de la integral. Me hace falta un menos 2. Es una constante, la puedo introducir, la puedo eliminar. Bien, es decir, se compensa con un menos 2 adentro y un menos 2 dividiendo fuera de la integral, lo que se ve en todos los cursos de integral. Entonces, la criatura quedaría como 8 dividido entre el menos 2 que compensa. Bien, integral. Aquí, como estamos cambiando la variable, ¿qué va a suceder con los límites?
Los límites 0 y pi medios ya no son válidos. Deben cambiarse también. Se pueden calcular, no lo voy a hacer. Le voy a llamar A, ya no va a ser 0, ahora le voy a llamar A, y ya no es pi medios, le llamo B. ¿Y qué queda dentro de la integral? Recuerda que dentro de la integral hay un menos 2. Ese menos 2 seno y ese diferencial, todo junto, es de alfa. Lo que está dentro de la raíz se convierte en 1 más la cosa verde es alfa, pero está elevada al cuadrado. Entonces, todo eso junto quedaría de la siguiente forma. 1 más alfa cuadrada diferencial de alfa. Y esa integral es mucho más sencilla de evaluar. Esta integral requiere algo llamado sustitución trigonométrica. ¿Bien? Entonces, no te la voy a hacer cansada, la voy a calcular rápidamente. Un programa. Haces un acto de fe, ¿vale? Esto aquí me da un arco semi-hiperbólico. Y eso todavía no lo vemos. Las funciones hiperbólicas. ¿Saben qué? Déjenme calcularla rápidamente para no perder mucho tiempo. Pero te digo, no, lo hacemos aquí rápido, se lo voy comentando. Ustedes van haciendo actos de fe. Bien. El método de sustitución trigonométrica consiste en construir un triángulo rectángulo. Aquí le llamo phi a mi nueva variable, le puedes llamar como quieras, pero que no sea alfa y no sea t, porque son las variables antiguas. Y como sabes, aquí debes tú relacionarlos por Pitágoras. Esto es igual a esto de aquí. Bien. De este triángulo rectángulo obtienes lo siguiente. La tangente de alfa, perdón, de alfa no, de phi, de la nueva variable, es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, alfa sobre 1, es decir, alfa. Bien. Necesito el diferencial de alfa. Derivo la tangente y te queda secante cuadrada. Bien. Esto lo voy a necesitar para la integral. En la integral también aparece esta raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada es igual a la secante de esta criatura. Bien. Entonces quedaría como lo siguiente. La raíz debe ser reemplazada por secante y el diferencial debe ser reemplazada por secante cuadrada. Y miren la cosa en lo que se convierte esto. Menos 4, porque 8 entre menos 2 te da eso. Están cambiando la variable, vuelven a cambiar los límites, le llamo C y D. Y ahora quedaría secante cúbica de phi diferencial phi. ¿Por qué cúbica? Pues porque tienes en el de alfa un secante cuadrado, en la raíz otra secante cúbica. Bien. Y esta integral se calcula por partes. Vean, se complica la cosa, ¿verdad? Un poquito, o ligeramente. Si voy a hacer uso de un software. Hay una fórmula enésima para la secante también. Es horrible. Qué horrible. Bien, la cosa quedaría así. Esta sería la integral de secante cúbica. El logaritmo es un logaritmo natural. Bien. Si nosotros nos reservamos la sustitución trigonométrica, entonces habría que calcular la siguiente integral. Hacerla rápidamente en el software. Bien. Esta integral, 1 más x2, es esta de aquí. 1 más alfa cuadrada. Se entiende, pero aquí aparece algo raro. Seno hiperbólico inverso. El seno hiperbólico inverso, no sé si en sus calculadoras ustedes las Casio estas,
hay una tecla que se llama HIP a un lado del seno. Cuando tú la activas, estás llamando las funciones hiperbólicas. Son funciones trigonométricas de la hipérbola. El seno, el coseno, tangente y demás son funciones trigonométricas del círculo. Por eso se llaman funciones trigonométricas circulares, y las otras son hiperbólicas. Entonces, hay una fórmula para el seno hiperbólico inverso. Yo creo que aquí mejor le dejo este ejercicio porque se puede hacer, sí, pero se está complicando bastante, ¿bien? Y perderemos tiempo. Entonces, si quieren lo pueden terminar, no hay ningún problema, ya está bastante avanzado. ¿Qué es lo que falta? Bueno, aquí ya se está calculando la longitud de arco total porque aparece este 8. Este 8 es debido a la simetría. Se calcula de 0 a pi medios, pero nos damos cuenta que por los cambios de variable nos lleva a integrales que no son complicadas, pero son un poquito fastidiosas, ¿verdad? Esta secante cúbica, hay una fórmula de secante a la n, la pueden aplicar. Integran, ¿y qué viene después? Regresar las variables. Es decir, ¿cuántos cambios de variable hicimos? Pues la variable original es t. Bien, de t pasamos a alfa. ¿Cuál fue el cambio de variable ahí? Aquí está. Es este de aquí. Bien, cuando tú tengas alfa, hay que reemplazarla por el 2 coseno t. Y cuando tú hagas este reemplazo, los límites de t regresan, que son de 0 a pi medios. Bien. Pero de alfa a phi hay otro cambio de variable. ¿Cuál fue? Aquí está. Alfa es la tangente de phi. ¿Sale? Entonces, donde tú veas phi, debes poner arco tangente de alfa. Hay que hacer 2 cambios de variable para regresar a la original. ¿Sale? No es imposible el ejercicio, pero es bastante elaborado. ¿Sale? Mejor lo dejo aquí. La idea pues, es la de siempre, es derivar, sumar los cuadrados y una raíz cuadrada. Lo que complica la integral es justamente esa raíz cuadrada. ¿Sale? Fuera de eso, bueno, fuera de la integral, ¿tienen dudas en esto? ¿Cómo derivar? Quizá el planteamiento, que es lo más importante, la simetría, porque hacer las derivadas, la suma de cuadrados y la raíz no es tan difícil. Lo que se complica aquí un poco es la integral, pero se supone que lleva un curso previo de integral, o múltiples cursos. ¿Entienden lo nuevo? Lo nuevo aquí es plantear la integral de longitud de arco. ¿O no? Bueno, si guardan silencio entiendo que está bien. Pues así es la cosa. Las paramétricas pueden complicarse un poco. Se complicó un poquito para la versión paramétrica. Pero si tú lo haces para la versión cartesiana, la integral no se complica tanto. Es un poquito más simple. ¿Cómo puedes encontrar la ecuación cartesiana? Pues mira, la ecuación cartesiana se obtiene eliminando el parámetro de las ecuaciones. Mira, tienes aquí x es coseno cuadrado, pero y es igual al coseno. Es decir, que donde aparezca coseno, tú lo reemplazas por y. Y mira, aquí aparece coseno al cuadrado. Es decir, x es igual a y, porque y es coseno, pero esto elevado al cuadrado. Mira, qué fácil. Esta es la ecuación cartesiana. Libre de funciones trigonométricas. Muy sencilla. ¿Será más fácil calcular la longitud de arco de esta expresión que de estas paramétricas? Para descubrir eso, primero hay que calcular los límites. Es decir, ¿de dónde a dónde varía x?
¿Y de dónde a dónde varía y? Eso lo podemos ver de la gráfica. Mira, x, que es el eje horizontal, varía desde 0, que es este punto, el vértice, hasta acá. X varía de 0 hasta aquí, ¿bien? Y esta trayectoria es 1, es una unidad. Y y varía desde, ¿de dónde a dónde? Varía desde abajo, que es -1, hasta arriba, que es +1. Es decir, se conocen los límites, si es que tú decides hacerlo por la ecuación cartesiana. Entonces, si tú lo haces así, X toma estos valores y Y toma estos otros, ¿vale? ¿Cómo sería en este caso? Pues la longitud de arco sería 1 más la derivada de Y elevada al cuadrado, raíz, y esto integrado con respecto de X integrado, desde A hasta B. Bien, debes derivar Y. Y Y aparece aquí como un cuadrado, hay que despejarlo. Entonces, de esta ecuación tendrías que Y es igual a la doble raíz de X. La raíz positiva describe la parte de arriba, lo que estábamos integrando. La raíz negativa, la parte de abajo. Tú te complicas tanto como quieres. Puedes tomar la de arriba o la de abajo, no importa, pero esta Y hay que derivarla. La derivas, la sustituyes aquí, haces las cuentitas y hay que integrar. Posiblemente esa integral sea más sencilla que la de acá. Tal vez no. Bien. Pero no es el único camino. Está la paramétrica y está la cartesiana. ¿Dudas? Por el momento no. Bueno. Sería eso. Ahora, bueno, la longitud de arco es un poquito complejo por la integral que involucra una raíz. Eso lo hace difícil. Bien. El planteamiento es lo más fácil, pero calcular la integral es un reto a veces. Ahora, vamos a ver algo llamado área bajo la curva. Bastante conocido. Área bajo la curva, pero claro, en el contexto de ecuaciones paramétricas. Recordemos que en cálculo integral elemental, cuando tú tienes esto, XY, tienes una ecuación cartesiana, ¿verdad? Y igual a f de x, arbitraria. Y tienes un intervalo a, b, así. La pregunta es, ¿cuál es el área bajo la curva? El área bajo la curva sería esta región. Así, calcular esto. Bueno, pues eso se calcula utilizando sumas de Riemann. Fue la primera clase de integral que tuvimos alguna vez. Y esta área es igual a una integral que va desde A hasta B de la función es Y, integrada con respecto de X. Claro, esta Y debe reemplazarse por f de X. Bien. Pero la voy a dejar así. Esta ecuación es para cartesianas. Así. ¿Qué pasa cuando tenemos paramétricas? Esa misma región, recuerden que hay curvas bastante bonitas, pero que no tienen ecuación cartesiana asociada, porque es tan difícil que no se puede obtener. Entonces, hay una fórmula para calcular áreas bajo la curva o áreas para ecuaciones paramétricas. En este caso, para paramétricas, el área viene dada como una integral, no es de A a B, ahora es desde el parámetro inicial de A hasta el parámetro final de B. ¿De quién? De Y. Y. De hecho es así. X' de T, Y de T, integrado todo con respecto de T. Bien. ¿De dónde sale esa fórmula?
¿Por qué debe ser esa? Bueno, es muy sencillo. Solamente hay que sustituir. Recuerda muy bien, la x en paramétricas es una función que depende del parámetro, que puede ser alfa, puede ser t, puede ser lo que sea. Y y también es una función de esa variable o parámetro. ¿Qué es lo que se hace? Se sustituye esta y de cartesianas por esta función y de t. Y se calcula el diferencial de x a partir de esta x de acá. Bien, la derivada de esta x sería x' por el diferencial de x. Se sustituye en la integral y listo, obtienes esta fórmula. Bien, esta fórmula te sirve para calcular áreas para curvas expresadas en paramétricas. No es tan difícil, ¿sale? Déjenme buscar uno sencillo para empezar, ¿sale? Un círculo, el círculo de siempre. Nosotros tenemos una circunferencia de radio el que tú quieras, centrada en el origen. Aquí es X y aquí es Y. La curva se traza en este sentido. Recuerden que en paramétricas es importante dar la dirección de trazado. La cosa tiene un radio R. R es una constante, es lo que sea. Bien, una unidad, media unidad, pi, lo que sea. Las ecuaciones paramétricas de esto vienen dadas como el radio, coseno de alfa, y y es el radio, seno de alfa. Estas son mis paramétricas. Y alfa, ¿qué es? Alfa es un ángulo que varía de 0 a 2pi. En la figura alfa, el ángulo es este. Y se mide en contra de las manecillas, por eso es que es positivo. ¿Sale? Bueno, vamos a calcular el área de esta cosa utilizando las paramétricas. Se puede hacer con cartesianas, pero eso de hecho se complica porque involucra una raíz cuadrada. No sé si se acuerdan. Lo vemos en la siguiente videollamada, ¿vale? Queda poco tiempo. No se vayan.